Tiene que responder el seguro. Tu problema es tu cimentación. No me he olvidado. Ingeniero. Tú tienes eso, ¿cierto? Eso calculado y diseñado para 2 pisos. Y ahora le vas a meter 4. ¿Te acuerdas cuando le pasé las diapositivas y hablamos de la cimentación de retranqueras? Sí. Ahí está tu refuerzo. Ingeniero. Dime. ¿Y esa columna reforzada? A la que existe, la fijo al costado y hago una sola integrada. Y en la cimentación, ya no me meto por debajo, utilizo la separación que hay entre las dos. Claro que la tengo que picar, meterle su epoxi y toda la figura. Porque si no hago eso, voy a tener. Si no hago esto, si no hago eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que venirme por abajo. Todo eso es nuevo. ¿Y aquí quién se quiere meter abajo el caballo? ¿Quién se quiere meter abajo a colocar el fierro? ¿Quién aplica el aditivo? Ojo, lo hemos hecho. ¿Sí? Lo hemos hecho, te digo, porque antes de entrar a esto de las retranqueadas, se ha hecho esto. Tú, castigado, te metes abajo. El otro, mañana te metes tú en la otra. Bueno, casi hasta actualmente se refuerzan algunos así. Si no conoces la técnica del retranqueo, vas a hacer eso. Ingeniero, Dime. ¿en el camisetado, en SAP o en... ¿Cómo se modela eso? 2 materiales. Como 2 materiales. Tengo que primero agarrar la columna y meterle el kilómetro para saber qué FFM C tiene. Ya. Tengo 2 materiales, ¿sí o no? Modelo la columna y después... Con la calidad del concreto que le voy a poner. Puedes subir también. Necesito subirlo. Tú agarras una casa y métele el kilómetro. Vas a ver que no tiene ni 140 ni 100 kilos. Y tú no le vas a poner 100 kilos, vas a tener que ponerle más para coger el refuerzo, ¿cierto? Para poner la carga. En el plano tienes que detallar todo, tienes que ponerle los aditivos, todo tienes que meterle. Por eso te cuesta el doble. Y como te digo, y el juego de planos es doble, porque tiene que se piden todos los detalles. ¿Qué más dice? Se aplica a los muros, dice, esta cápita se aplica a los muros que son efectivamente continuos desde la base. Siempre hemos manejado el criterio de que los muros, los elementos verticales, muros y columnas, deben nacer desde la base, ¿cierto? Y había el reclamo de arquitectura. Pero ¿y cómo? En Estados Unidos hay eso. ¿Cierto? Pero cuando uno dice esto es lo que aparece en algunos textos como una viga maestra. Una viga maestra, cuando uno diseña pórticos o estructuras de concreto,
¿Aceptamos que las vigas se fisuren o no? ¿Aceptamos que en las vigas aparezcan rojos las plásticas o no? Sí, ¿no es cierto? Desde el momento que yo diseño y yo voy a hacer hasta la fluencia, va a aparecer una rótula plástica. Si en esta viga aparece rótula plástica, ¿eso se cae o no se cae? Claro que se cae. Sin embargo, aparecen los nuevos sistemas constructivos, aparecen algunas patentes, aparece un tipo de disipador de energía, el SLB, y entonces el SLB se basa en muros que no van a la base. Una estructura de ese tipo, ese muro no va a la base, ¿cierto? Es discontinuo. Ese muro que no va a la base se fundamenta en que aquí mete un amortiguador. Y entonces no encajaba dentro de la norma nacional. Porque la norma decía, todos los elementos verticales para zonas cívicas van a estar a la base. Y ahí mueven esto. Para muros que son continuos, para muros que no son continuos se aplica lo otro. Y entonces nosotros nuevamente la recomendación es que se trabaje con esto, con muros continuos. Y me dice aquí que se necesita elemento de borde si es que no se cumple esta condición. Esta cápita se aplica a los muros que son continuos desde la base hasta la parte superior y son diseñados para tener una organización típica, flexión y corte. Los muros que no satisfacen este requisito se rigen por la otra. Los elementos de borde en las zonas de compresión deben ser confinados cuando la profundidad del eje neutro exceda de C sub M, hemos llamado la profundidad del eje neutro, ¿cierto? Que ya les expliqué cómo se calcula, que les expliqué un cuadro de ejemplo. Mayor o igual que LM sobre 600 menos delta U HM, donde LM es la longitud horizontal del muro, HM es la altura del mismo y delta U es el desplazamiento lateral inelástico producido por el sismo de diseño en el nivel más alto del muro correspondiente a HM y debe ser calculado de acuerdo al artículo 16.4 de la S30. Delta U. Pregunto, ¿delta U es el desplazamiento del SAP o es el desplazamiento del SAP que ha multiplicado por 0.75 o 0.85 de grado? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Cuando tú metes tus datos al SAP, ¿cuál es tu dato del SAP? ¿Sí o no? Esto está dividido entre un R, un factor de ductilidad, ¿cierto? Estructura más dúctil, R mayor, un pórtico R8. Estructura menos dúctil, menos R. Un muro de corte, un muro de albañilería, 6, 13. Mientras la estructura sea más rígida, el R baja. La estructura más flexible, el R sube. Pero esto es un sismo reducido. El sismo real ese es el sismo real. Sigue el R. Y entonces, ¿por qué lo redujo?
Porque si yo calculara mi estructura con esto, me sale una caja cerrada, sin puertas ni ventanas. Si yo lo calculo con esto, es muy probable que mi estructura entre al rango inelástico. Y tú sabes que si entra al rango inelástico, ya no puedo aplicar superposición. ¿No es cierto? Ya no podría ser el combo 1, 4 más 1, 7. Porque eso es superposición. Ya no podría ser el combo 1,25 de la muerta más 1,25 de la viva, porque es superposición. ¿Cierto? Ya no podría decir que el E es igual a 15.000 raíz cuadrada del F'C, porque ahí estoy afirmando que el E es un valor constante. Y si entro al rango inelástico, el E es variable. ¿Cuál es el E? El E es la tangente a la recta, es constante. Pero cuando paso aquí, ahora el E está por acá, cuando paso aquí, el E está por acá, cuando paso aquí, el E está por acá. Y entonces mi cálculo se complica. ¿Sí o no? No puedo hacer superposición, no puedo asumir que las secciones planas se mantienen planas, el E ya no es constante. Dijo Ketty, me muero. Entonces el artificio que hace el ingeniero, ¿qué cosa es? Le pongo un sigmo reducido. ¿Entre qué? Entre un número, 8, 7, 6. Y si le aplico un sigmo reducido, yo puedo afirmar de que lo puedo diseñar en un rango elástico, ¿no? Sí. Entonces yo analizo con esto y diseño con esto. Ahora puedo aplicar superposición, superficies planas, todo lo que quiera. Con esto diseño. Pero cuando quiero saber el desplazamiento, este desplazamiento que me da esto, ¿es un desplazamiento elástico reducido o no? Claro, porque si el sigmo está reducido, el desplazamiento que me da es reducido y está calculado en el rango elástico, ¿no? La fórmula que me dice, desplazamiento lateral inelástico. ¿Qué dice la teoría del diseño? Dice que si yo diseño en el rango elástico y chequeo las verificaciones y todo lo de aquí, yo soy consciente de que la estructura va a entrar ante un sismo severo, y hablamos de un sismo severo de grado 9, la estructura va a entrar en un rango inelástico. Y que producto de la ductilidad, de que los nudos hacen esto, de que se forman, con la esperanza de que se formen las rótulas plásticas en las vigas, la estructura va a tener un comportamiento dúctil. Hago un cálculo acá y para allá me proyecto cómo va a ser. Pero el desplazamiento para controlar derivas no puede ser reducido, ¿cierto? Tiene que ser real. Por eso es que el desplazamiento real es igual al desplazamiento reducido que me da el SAT multiplicado por el R. Yo puedo tener fuerzas de diseño reducidas, pero el desplazamiento no puedo tenerlo reducido, ¿sí o no? El desplazamiento es uno solo, es real. La fuerza de diseño sí puede ser reducida, pero el desplazamiento es real. Por eso es que yo lo debería calcular con el sub sin el R, o lo que es lo mismo, el desplazamiento que me da el SAT, multiplicarlo por R. Pero como todos esos factores, el Z, el U, el C, son aproximaciones, ¿cierto? Como si yo lo multiplico, el desplazamiento calculado con el rango elástico, lo multiplico por el R, ¿estoy haciendo superposición o no?
Sí, ¿no es cierto? Superposición, ¿qué dice? Tengo esta viga sometido a 5 toneladas. Ah, calcula por una y el resultado lo multiplica por 5. ¿Es lo mismo o no? El SAP lo que hace es eso. Él tiene en la columna 30 toneladas, él tiene 32, él tiene 35, él tiene 40. El SAP está armado para calcularlo por 1. Y ese resultado por 1 lo multiplica por el 35 de él y le da el resultado. Lo multiplica por el 50 de él y le da el resultado. El 35. Este programa el SAP. Mientras ustedes calculan, él con 35. Si lo pusiera a calcular a mano, tú calcularías con el 35. Él calcularía con 50. Él calcularía con 60. ¿Cierto? ¿El programa qué hace? Calcula para todos por 1. Y a él le multiplica por 30, lo multiplica por 45, lo multiplica por 60. Por eso es que se puede organizar en un programa. Porque el cálculo lo hace por 1. Arma la matriz de rigidez, calcula los desplazamientos por 1. Y luego lo multiplica por el factor que tú le pongas de la carga. Si yo multiplico el desplazamiento que me da ese sismo reducido por R, ¿estoy haciendo superposición o no? Pero estaría haciendo superposición en una condición inelástica. ¿Sí o no? Por eso es que la norma, sabiendo de que esto está muy disparado, la norma ya lo fija en 0,75 del R. Entonces, cuando a mí me pide en esta fórmula que meta el desplazamiento lateral inelástico producido por el sismo, este es el del SAP multiplicado por 0,75, 0,85. Y esto es la longitud del muro. Vamos a suponer que yo tengo una edificación y que el C sub M me haya salido 50 centímetros. Y que el delta arriba sea ¿cuánto? ¿1 centímetro? ¿2 centímetros? ¿Cuánto quieres? ¿2 centímetros? Ya. ¿Cuánto saldría? Tendría que calcular yo LM. Pero vamos a meter el número de longitud del muro sería 300 por, perdón, entre 600 menos delta sub, que sería 2 sobre HM. HM sería con centímetros. ¿Cuánto da este valor? 2 entre 1000. 0.00. No, este, porque me pide chequear este. Le dice por aquí que el cociente de la ecuación 21,6 no debe tomarse menor que 0.005. ¿Cuál es el cociente? Esta es la ecuación 21,6. ¿Cuál es el cociente? 600 menos 12. ¿Cuánto salió esto, dices? 0.5. 0.0 o 0.5. 0.5. ¿Cuál es el cociente de esa división? ¿Cuál es el cociente? 600 menos 2 sobre 1000. 600 ¿Ah? menos 2 sobre 1000.
¿Cuál es el cociente? Este o este. ¿Cuál es el cociente? Matemático de colegio. ¿Cuál es el cociente? 0.5. El cociente es el 0.5, me dice que no debe tomarse menor que 0.005. Si me saliera 0.002, debo tomar 0.005. A ver, necesito no confinar. Necesito no confinar. De acuerdo a lo que dice la norma. CSUM 50. Y esto está en centímetros. Centímetros. No, porque es menor. ¿Ah? No, porque es menor que CM. Debe ser confinado si es mayor. En este caso es. No necesito confinarlo. Para muros con alas, no. Cuando la carga y la placa es pequeña, yo le he puesto los números al ojo. Pero cuando la carga es alta y la placa es pequeña, sí sale el confinamiento. Ahora, acuérdate que el confinamiento se refiere a los estribos. Para muros con alas, el cálculo de profundidad de eje neutro debe incluirse el ancho efectivo de las alas. Deberá utilizarse el mayor valor de C que se obtenga de considerar la compresión en el extremo del muro. Donde se requieran elementos confinados de borde, el refuerzo del mismo debe extenderse verticalmente desde la sección crítica a una distancia no menor que el mayor valor entre estos. Se refiere a esto. La zona de confinamiento va a ser esta. Los extremos están sombreados. Y dice que si me sale confinamiento, yo lo estoy calculando acá. Dice que este confinamiento lo debo extender a este tramo. Eso es lo que dice la norma. Donde se requieren elementos de confinamiento del borde, el refuerzo del mismo debe extenderse verticalmente desde la sección crítica está en la base, a una distancia no menor que la mayor entre la longitud del muro, el momento último entre 4 veces el cortante. Acá está, ¿ves? El momento último entre 4 veces el cortante es como decir 0.25. En esta zona yo debería extender el estribaje. Me acota esto y me dice que este ancho debería ser mayor o igual que el C sobre 2 o el C menos 0.1 de la longitud del muro. Debería ser mayor. No me dice cuánto. Como recomendación, como les digo, se suele acostumbrar mínimo 25. Y si la placa ya sé que tiene mucho momento, ponerle 25 o el ancho por el doble de largo. Acá está el valor de C, acá está el ancho que está aquí el 0.2 y lo dejamos. Esto es para muros que no son continuos desde su base. Los que no sean de acuerdo a las disposiciones del PIN, deben tener elementos de confinamiento en los bordes y alrededor de las aberturas, donde el esfuerzo de compresión máximo en la fibra externa correspondiente, incluyendo los equipos sísmicos, sobrepasa el 0.2 del eje prima C. ¿Dónde estás? Anoche que no tengo acá. Deben tenerse los elementos confinados en los bordes y alrededor de las aberturas. Deben tener elementos confinados en los bordes y alrededor de las aberturas, cuando el esfuerzo de compresión máximo de la fibra externa correspondiente sobrepasa el 0.2 del FC. Aquí hay un segundo criterio que me dice que yo debo confinar si es que el esfuerzo en los extremos se sobrepasa el 20% del F'C. Yo en antes les di calculé esto, ¿cierto? Y aquí calculé los esfuerzos en los extremos.
Si mi concreto es 280, el 0.2 de 280, ¿cuánto es? 14. Sí. No, 3 es 56. Yo debería chequear si estos valores de acá superan el 56. Supera 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 el 56. ¿Cierto? Yo debería confinar. Por el primer criterio no. Pero por el otro que dice el 0.2, debería confinar. Porque está sobrepasando el esfuerzo en el extremo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay dos criterios. El del cálculo del C, el LM, que ya lo vimos, y si es que sobrepasa el 0.2, debería medir más C. En los extremos, y estos son los valores en los extremos. Y les dije que los he calculado con esta fórmula. ¿Pero cuál se toma? ¿El mayor? Si caes en uno de ellos, confina. Pues cae. Si no caes en ninguno, no confina. Pero si caes en uno de los dos, confina. Por el segundo criterio debería confinar, porque aquí tengo mayores residencias. Entonces se requiere elementos de borde confinados, se deberá hacer de acuerdo al 21974, 21975. Los bordes, el elemento de borde se debe extender horizontalmente desde la fibra externa en compresión hasta una distancia, lo que decían antes, C sobre 2, 0.1, ¿cierto? Lo que vimos en la foto, en la figura. Esta de aquí, ahí está. El elemento confinado debería extenderse la mitad o C menos 0.1. El mayor valor, una distancia no menor que el mayor entre estos. En las secciones con alas, los elementos de borde deben incluir el ancho efectivo de las alas. El refuerzo transversal de los elementos de borde debe cumplir 21,641. Los efectivos serán como mínimos de 8 para fierros hasta el 5 octavos y de 3 octavos para fierros hasta pulgada. De diámetro de media para barras más mayores. En el Perú no se fabrica barras de mayores de 1 pulgada, salvo pedido. Pero, oye, quiero 5 barras de 1 a 3 octavos. No te fabrican. Te fabrican si tú dices, quiero 200 toneladas de barras de 1 a 3 octavos. Ahora sí, saca el molde para fabricar. Cuando hicieron el puente este que está en la Embajada Balta, el paralelo, el puente en arco que tiene Miraflores, ahí pidieron barras de 1 a 3 octavos. Y Sider les fabricó. ¿Por qué? Porque el pedido era tremendo. Todo el acero salió de fierro de 1 a 3 octavos. Es más, hubo problemas en el momento de empalmarlo. Imagínate un choclón de 1 a 3 octavos, cuyo diámetro es más o menos esto, y ponle el otro para empalmar. Y estos fierros están cada 15. Ahí se hicieron empalmes roscados, empalme mecánico. La misma fábrica les dio la barra y en la punta ya venía roscado. O sea, el molde salió roscado de fábrica. Y entonces los empalmes los hicieron así como la conexión de agua roscada. Eso es un empalme mecánico. El espaciamiento no debe exceder algo parecido a lo que decía de columnas. El estribo de columnas, ¿te acuerdas? 10 veces el diámetro de la barra longitudinal, la menor dimensión del borde, 25 centímetros. El esfuerzo transversal de los elementos. Y aquí hay un detalle que yo ya se los he comentado varias veces. Cuando diseñamos vigas o estribos en vigas, ¿cuál es la separación máxima? De medio, ¿cierto? Dentro de la zona de confinamiento, de cuartos. Y fuera de la zona de confinamiento, dice de medios. ¿Sí o no? Y dice de medios, ¿por qué? Porque la teoría que uno aplica para calcular estribos cuando uno aplica la teoría para sacar esa fórmula que nosotros conocemos, ¿ya la borré? Ya la borré.
Esa es la fórmula que nosotros utilizamos, ¿cierto? Esta fórmula se deduce a partir de algunas hipótesis básicas, como todas las teorías que trabajamos. Las secciones planas, la fisura por corte es a 45 grados, y la otra condición es que por lo menos un estribo atraviesa la fisura. Y para que se dé la condición de que por lo menos un estribo atraviese la fisura, la separación máxima entre estribos, porque de aquí a acá tú tienes D, y de aquí para acá tú tienes D, para que se cumpla la condición, y de aquí viene el S máximo. ¿Estamos de acuerdo? Si no, no sale esta fórmula. ¿Estamos de acuerdo, Fey? Si revisan la fórmula como la deducción en el concreto 1, sale de ahí. Eso es lo que en vigas se exige, que la separación máxima sea de medios. Sin embargo, el reglamento en columnas y en placas dice que la separación máxima es la menor dimensión de la sección transversal. Si yo sé que la columna de borde de la placa tiene un cortante aquí y tiene un cortante acá, dependiendo de cómo venga el sismo, tiene un cortante en una y un cortante en la otra, ¿sí o no? Debería ser la mitad de la menor dimensión, ¿o no? Porque si yo aplico esto, va a ocurrir que la fisura puede ocasionarse donde no hay estribos y la columna se va. ¿Por qué el criterio del dependio se exige para vigas y no se exige para columnas y para placas? Si las dos fórmulas son las mismas, salieron de la misma deducción, tienen la misma mamá. La norma exige esto. Yo particularmente, en el caso de columnas, respeto el dependio, porque sé de dónde salió la fórmula. No sé si el que tradujo no sabe traducir mitad. De repente esa clase no llegó. O estaba durmiendo aquí, ¿no? Pero por lógica, por deducción, debería ser la mitad de la menor dimensión. Revisen su cálculo de la separación por cortantes y van a ver eso. Luego dice, la figura transversal debe incluirse desde el borde y extenderse dentro del apoyo. Claro, por montaje necesito meterlo. No hay cortante, pero necesito meterlo. Dice que debe estar anclado para desarrollar FY dentro del núcleo confinado. Cuando no se requieren elementos de borde y se concentre el esfuerzo vertical externo, se debe incumplir con los siguientes. Lo cual, por lo general, no ocurre. En el caso de nosotros, siempre tenemos elementos de borde. Y bueno, esto es lo que decía la 7.3 con respecto a los estribos, con respecto a los ganchos, con respecto a la separación. La separación máxima del 350, que hay que respetarla. La junta de construcción, que ya lo conversamos el otro día. La fórmula que habla. Y luego habla de las vigas de acoplamiento entre placas, que voy a hablar después. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces me falta solamente hablar sobre las vigas de acoplamiento. Es una lectura de la